Hola, hablaremos de las características que ofrecen los radios digitales Mototurbo. Nosotros podemos programar diferentes grupos de conversación. Para el caso específico de usar un Linked Capacity Plus y en particular el proyecto, podemos operar hasta 4 grupos de conversación simultáneos. Nosotros vamos a poder configurar diferentes grupos de conversación. Para este ejemplo tenemos un grupo mencionado como operaciones. Basta en un radio presionar el PTT para que en todos los demás radios se active en ese grupo y se pueda conversar. Si ustedes alcanzan a escuchar, todos los radios están en este momento recibiendo esta información. Nosotros en este equipo muestra hemos programado 4 diferentes grupos. Voy a dejar de transmitir y voy a cambiar en algunos radios el grupo de conversación al que me refiero. En este caso tenemos un grupo mencionado como mantenimiento, otro grupo mencionado como perforación y existe un cuarto grupo llamado emergencia. Cada quien va a poder utilizar y conversar en su propio grupo de conversación sin que el resto de los radios escuchen estas conversaciones. Para este ejemplo estoy en este momento usando el grupo de operaciones. Ahora uso el grupo de mantenimiento y si se fijan, este grupo de operaciones ya no escucha ni ninguno de los demás grupos existentes. Lo mismo podemos hacer con el grupo de perforación, el cual empieza a dar conversación y los demás grupos están completamente en silencio. Una de las características que nos comentaban es que no importa en qué grupo se establezca o esté cada uno de los operadores, nosotros debemos de tener un grupo que mencionamos para este ejemplo como emergencia, en el cual todos puedan escuchar cuando haya una situación en ese grupo de conversación. Ejemplo, presionamos el transmisor. Ustedes recordarán que cada radio estaba en un grupo distinto y sí pueden escuchar una conversación en el grupo de emergencia sin importar en qué grupo ellos se mantuvieran. Otra de las cualidades que tenemos es, como habrán notado, cada vez que alguien llama dentro de su grupo de conversación, en los demás radios se identifica quién es la persona que está llamando, adicionalmente de verse en qué grupo lo hace. Ejemplo, seguiré usando el grupo de emergencia y si ustedes se fijan, debajo del renglón de emergencia, de canal de emergencia, aparece el usuario que está hablando, que para este ejemplo es el radio número 1. Voy a unir a todos los radios, a ponerlos en el mismo grupo, que para este caso es el de operaciones. Al estar todos en el grupo de operaciones o cualquier grupo, cuando se recibe la llamada pueden identificar el usuario que está hablando. Si se fijan, en la parte superior aparece 2 radios indicando que es una llamada grupal, que alguien está hablando en el grupo y se identifica en este caso como el 1. Lo mismo puede hacer cualquier otro usuario. En este caso, el usuario ahora quien llama es el 3 y en todos los demás radios se replica esta información. Ahora el usuario es el número 6. Entonces, dentro de una red Mototurbo, nosotros con solo oprimir el PTT podemos fácilmente identificar al usuario sin necesidad de que él lo haga verbalmente. Con esta característica, nosotros dentro del sistema podemos hacer llamadas individuales. Es decir, puedo hacer una llamada dentro de mi grupo, o no importa en qué grupo esté, hacia un radio en particular. Vamos a hacer una llamada al radio número 5, y para esto, el que genera la llamada tendrá que entrar al menú, encontrará una opción de contactos,
dará enter en esta opción y buscará al usuario dentro de su lista de contactos. Aquí tenemos 2, 4, para el caso es el radio número 5. Al oprimir, solo el radio número 5 recibe la llamada. Todos estábamos en el mismo grupo de conversación que era operaciones. Y en este caso, si ustedes notan en el radio número 5 que está recibiendo la llamada, aparece el radio que llama y solo aparece la ilustración de un solo radio, lo cual significa que él está recibiendo una llamada de manera privada o selectiva a ese usuario. Cualquier usuario dentro de la red puede hacer ese mismo tipo de llamada. Por el radio número 3 puede entrar a su menú, a su lista de contactos y seleccionar cualquier otro usuario. En este caso seleccionaré al usuario número 6 y presionaré la tecla de transmitir o PTT y ahí aparece el radio número 6 igual, solo un icono de radio y el usuario que está llamando, que en este caso es el usuario 3, como está en esta caracterización. Obviamente nosotros pusimos esos nombres, pero pueden ser nombres alias de los usuarios o de las funciones que esos usuarios tengan dentro del sistema. También podemos hacer una llamada de un radio a un grupo de radios. Vamos a sugerir que estos dos radios están ahora en el grupo de mantenimiento y el radio número 1, que está en el grupo de operaciones, quiere hacer desde esa posición una llamada al grupo de mantenimiento. Para ello, mismo caso, entra al menú, selecciona el contacto, busca el grupo al cual quiere llamar, que para el ejemplo es mantenimiento, y oprime la tecla de transmisión. En automático, todos los miembros del grupo de conversación mantenimiento escucharán esta conversación. Esto es una llamada selectiva que se hace a un radio específico o a un grupo específico. Otras opciones que tenemos, vamos a sugerir que el radio número 1 quiere conversar hice una llamada de alerta al grupo. Ahorita la vamos a explicar. Lo que vamos a hacer es, desde el radio número 1, vamos a hacer una llamada selectiva. Ya vimos cómo se hace. Vamos a sugerir que este radio no respondió por alguna razón. Lo estuvimos llamando en el grupo de conversación. Hicimos una llamada selectiva, no nos responde. Y queremos verificar si nos está oyendo, si ese radio está realmente encendido o dentro de la cobertura. De ser así, entramos al menú, seleccionamos el menú de contactos, entramos a el radio específico que quisiéramos llamar. Para este caso voy a usar el radio número 2 y selecciono a ese usuario y voy a verificar si ese usuario está encendido o está de alguna manera fuera del área de cobertura o apagado. Selecciono la opción verificación de radio, presiono el menú o el OK, que es la misma tecla, y entonces el radio va a hacer una serie de llamadas indicándome si ese radio existe. Si ustedes notaron, apareció un signo de admiración indicando que el radio no está en cobertura. ¿Cuál fue el radio que seleccioné? El número 2. Si ustedes se fijan, no hay ningún radio en este momento etiquetado con ese número. Ahora vamos a hacer una llamada o una verificación de radio al número 3. Seleccionamos este radio y nos vamos a la opción de verificación de radio. Estando en ella, seleccionamos OK
y entonces nos marca ahora una palomita verde indicando que el radio sí está. Entonces significa que nosotros estuvimos llamando en el grupo al radio 3, le hicimos una llamada selectiva, no nos respondió, pero sí podemos ver si el radio está dentro de la zona de cobertura y si está encendido, como lo pudimos notar ahora. Entonces voy a mandarle una llamada de alerta para que ese radio, tal vez el usuario, el operador lo dejó en su oficina o está en un momento ocupado, pero me urge hablar con él. Entonces le voy a dejar de alguna manera un mensaje sonoro para que él pueda, cuando esté ya en condiciones o cerca de su radio, notar que alguien le ha buscado. Para ello, dentro del mismo menú, me saldré para hacer el proceso completo. Entro al menú, a contactos, busco el usuario en cuestión, que en este caso es el número 3. Ya que lo ubico, lo selecciono con el OK y ahora le digo que quiero hacerle una llamada de alerta. Aquí está, alerta, llamada. Ok, lo presiono. Automáticamente el radio que busco se alerta, mantiene una señal visual y audible, ¿sí? Y en mi radio apareció una palomita indicando que esa llamada sí fue recibida por el radio que busqué. Y ese radio no dejará de sonar hasta que el usuario me conteste. Si ustedes se fijan, en su pantalla aparece cuál fue el usuario que le hizo esa llamada. Cuando él quiera responder, va a responder en una llamada privada porque ya está seleccionado el usuario que me llamó. Si se fijan, el resto del grupo no intelige la llamada porque el regreso de llamada es una llamada privada. Obviamente, si yo quiero, pues me puedo mover al grupo y contestar. Esta es una de las funciones. Vamos a decir que el operador del radio número 3 recibió la alerta, pero él de alguna manera no me logró responder y ya ha pasado un tiempo prudente. Yo quisiera saber qué está sucediendo a su alrededor, cuál es el problema que en un momento dado él pudiera tener en su ambiente para poder tomar una decisión sobre el que no me ha respondido estas llamadas. Para ello, voy a entrar nuevamente a mi menú, a mi contacto, voy a seleccionar al usuario 3. Obviamente este puede ser con cualquiera de los usuarios del sistema. Selecciono al usuario 3 y ahora voy a hacer una opción que se llama monitoreo remoto. El monitoreo remoto lo que hace, MonRed, lo que hace es que manda una señal a este radio para que este radio automáticamente, sin que el usuario lo toque, haga una transmisión y yo pueda escuchar el sonido ambiente para poder tomar una decisión de qué es lo que está pasando alrededor. Voy a subir el volumen de este radio, voy a emitir la llamada. Cuando es recibida igual me da un acuse de que la recibió el radio. ¿Sí? Ahí está el acuse. Y si se fijan, si yo me acerco al radio, el radio solito está transmitiendo y yo puedo oír lo que está sucediendo alrededor. En este caso, esta operación se puede repetir con tiempos determinados programables y un número de veces que nosotros podemos programar. Voy a repetir la operación para que más o menos y puedan verificar lo que les digo, ¿no? O sea, yo estoy hablando desde aquí y este radio está transmitiendo. Y este radio, el que generó su llamada, se está escuchando lo que se está sucediendo alrededor. Esta función es monitoreo remoto. Todas las funciones pueden ser programadas o no dentro del sistema, lo cual significa que estos equipos tienen la posibilidad de programar estas funcionalidades. También nosotros podemos hacer que desde un radio, por alguna situación en particular, deshabilitemos cualquiera de los radios del sistema. Es decir, que lo apaguemos temporalmente.
por alguna situación de emergencia, una situación crítica, algunos comentarios o un usuario que de repente se está insubordinando, yo puedo hacer que su radio deje de operar. Vamos a suponer que el insubordinado es el radio número 4. Nosotros tenemos algunas operaciones y el radio número 4 lo voy a poner en el mismo grupo. ¿Sí? El radio número 4 tiene algún tema y nos está afectando en nuestra operación. Entonces voy a callar este radio. ¿Cómo lo hago? Entro nuevamente al menú. Entro a mi lista de contactos para buscar a este usuario, que para este ejemplo es el número 4. Selecciono el radio número 4. Perdón. Ahí está, el usuario número 4. Lo selecciono y me voy a una opción que se llama deshabilitar radio. Deshabilitar radio. Yo la selecciono, como en todas las funciones me va a dar un acuse de que ha sido recibido correctamente. Y vean lo que va a suceder con el radio número 4. Me acerco, obviamente nada más como para que se vean las dos pantallas. ¿Sí? Me recibe correcto y el radio se apagó su pantalla. ¿Cómo se ve? ¿Qué sucedió? En realidad el radio ya se apagó, ya no funciona. Si yo quiero hacer una operación dentro del grupo, conversar, todos los radios del grupo funcionan, ese no. Yo puedo quitarle la batería al radio apagado, volvérsela a poner y esto no va a cambiar. ¿Sí? Él va a estar, digamos que temporalmente deshabilitado. Algunos le llaman muerto, o esa función algunos le llaman radio kill. No es exactamente ese caso, sino es deshabilitar ese radio. Ya pasó la contingencia, ya hablamos con este usuario, ya se le reprendió, etcétera, y entonces necesitamos nuevamente ese radio habilitarlo. ¿Cómo lo hacemos? Entrando nuevamente al menú, al de contactos, buscar al usuario en cuestión, que es el 4, seleccionarlo y ahora irnos a la opción que dice habilitar radio. Cuando yo habilito el radio, ¿sí? Me da un acuse correcto y vean lo que pasa en el radio número 4. Lo habilito, entonces dentro del sistema remotamente yo puedo habilitar y deshabilitar radios. Otra de las funciones que nos dan los sistemas digitales es el botón de emergencia. El botón de emergencia obviamente pues, se describe por sí mismo. Cuando es oprimido, todos los radios del sistema reciben un estatus de emergencia e indican quién generó esta emergencia. Al oprimirlo, todos los radios se van a alertar, ¿sí? Si se fijan, este radio estaba en otro grupo de conversación, porque la emergencia la manda a todos los grupos y a todos los radios del sistema, y manifiesta el estatus de emergencia y quién generó la emergencia. Para nosotros acusar esta emergencia, la tenemos que relevar los radios, es decir, los vamos a encender y apagar los radios para que puedan estar totalmente acusados de recibido de la emergencia del usuario que en este caso la generó. Para dejar de enviar la emergencia, este radio debe de oprimir la emergencia indicando que la emergencia ya no se da y todos dentro del sistema debemos de resetearnos, digamos, para restablecer el código de emergencia. ¿Sí? Con esto aseguramos que todos den acuse de que recibieron ese estatus de emergencia. Adicionalmente, la serie 8550 en este caso, tiene también la opción de ver su posición, ¿no? Tenemos GPS incluido, este lo podemos ver aquí en herramientas. Y podemos determinar cuál es nuestra posición. Para poder en un momento dado verificar nuestra imagen. Si ustedes se fijan, aquí aparece una parábola. Cuando está el centro de la parábola indicada, nos manifiesta cuál es
que ya tomó los satélites y que sí puede manifestar cuál es su ubicación geográfica. Esto, compartido con una consola de despacho, pues puede ya determinar de cada usuario su posición en un mapa. Obviamente se requiere un software y algunos elementos adicionales, pero el radio ya tiene esta capacidad para poderlo hacer. Básicamente estas son las funciones generales que tienen los sistemas digitales y todas las opciones que se pueden adicionar. Algo, perdón, se me estaba pasando, es que también podemos mandar mensajes. ¿Sí? Vamos al radio número 5, entro a mi lista de contactos, lo selecciono y entonces le digo enviar mensaje. Yo lo selecciono y entonces escribo un mensaje. Hay posibilidades también de mandar, tiene predictivo y hay posibilidades de mandar mensajes preestablecidos ya grabados en una lista, como lo hacían los teléfonos TDMA. Vamos a decir, bueno, es un mensaje sin sentido, pero para el ejemplo me dice que si lo envío, y ahí lo envía, y si se fijan, el radio que lo recibe aparece, obviamente suena, aquí le subo el volumen, y entonces me aparece el mensaje. Si quiero verlo, oprimo el OK y bueno, ahí está el mensaje. Él puede responder estos mensajes de manera rápida por las opciones que le da. Y bueno, pues estos sí son todos los servicios generalizados. Si usamos un Capacity Plus, en este caso, bueno, pues digamos que solo de Linked es la parte Capacity, pues tenemos todos estos repetidores que van a irse turnando en las llamadas de los grupos, ¿sí? Vamos a hacer nuevamente el ejemplo. Este es mantenimiento, este está en operaciones, me voy a salir de la pantalla. Este en operaciones, este también está en operación y este también. Entonces me voy a cambiar en alguno para ilustrarles un poquito aquí cómo funciona. Si se fijan, el repetidor en función es este. Ahí yo transmití y está funcionando. Si alguien habla de otro grupo, operaciones, ok, es mantenimiento, ¿sí? Los dos podemos estar hablando simultáneamente, cada quien recibiendo en su grupo. Y si hay un tercer radio, voy aquí a hacer un poquito de cosas medio raras para que estemos operando los dos. Está aquí este repetidor y aquí entra el otro repetidor, el tercero, ahora hablando con este radio en otro grupo de conversación. Yo voy a soltar uno, si se fijan ya solté uno, voy a soltar el otro, ya lo solté, y el último sigue operando. Si nuevamente quisiera hablar, van a seguir de alguna manera los repetidores en automático, turnándose en sus conversaciones para que siempre esté de alguna manera todos los grupos de conversaciones simultáneos, ¿sí? Ahora está operando el de arriba, entonces al usuario no le importa en cuál repetidor está comunicando, todos están funcionando. Si llegara a fallar un repetidor, al sistema tiene la inteligencia de un momento dado ocupar otro repetidor, ¿sí? Él va a seguir dando las comunicaciones en los otros repetidores, aunque un repetidor esté fuera. Si otro repetidor se va, el repetidor que quede va a seguir administrando. Quiero recordarles que cada repetidor puede alojar dos grupos de conversaciones simultáneas. Sí, ahí está. Seguimos comunicando con un solo repetidor cuando los dos repetidores han estado fallando, y puedo tener dos grupos de conversaciones simultáneos hablando. ¿Sí? Entonces, esa es una de las bondades que nos da Capacity. Linked obviamente nos une a una serie de sitios donde tenemos sistemas similares para poder tener una amplia cobertura. Cuando los repetidores vuelven a sus funciones, automáticamente ellos se integrarán al grupo y estarán ya habilitados para poder estar dando servicio a los grupos de conversación. Ellos van a estar de alguna manera
dinámicamente habilitándose para poder dar servicio a los grupos de conversación. Una vez que ya ellos se registran y se entienden entre ellos, hay unas comunicaciones. Obviamente el sistema usa un router, un switch, unos duplexers y los repetidores digitales mototurbo. Una vez que se integran los operadores, si se fijan aquí, están de alguna manera comunicándose entre ellos para establecerse ya una comunicación correcta y poder ya gestionar tráfico, ¿no? Estaban apagados, si se fijan, ahora ya está en operación y entonces está gestionando ahorita la alta de los demás